A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a la República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a la República de las Letras. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Tenía en mis manos este libro abierto, iba a leer y justo en el momento de hablar me arrepentí, cerré el libro y preferí hacer una presentación sin cita, simplemente para invitarlos a una nueva República de las Letras en la que nos vamos a referir a un libro llamado El Hacedor de Jorge Luis Borges, del cual ya iremos detallando lentamente, iremos deshojando cuáles son los contenidos. Lo único que cabría decir para empezar, y antes de saludar a mis amigos, que es la primera vez en la historia de este programa en el cual hacemos a un autor por tercera vez. Antonella Esteves, Alberto Mayol. Muy buenas noches. Buenas noches, Patricio. Buenas noches, Antonella. Buenas noches, Bandoneón. ¿Cómo están? ¿Bien? Algo salió volando. Algo salió volando aquí. Señores auditores, disculpen, pero no es un chiste interno. Estamos fue un viviendo efectos paranormales. Oye, pero se pasó. Cosas vuelan en el Qué estudio. momento, De eso es la sí, presencia sí. de Camila. Sí, Camila está haciendo volar hasta lo que no puede volar. Así ¿Ah? son las cosas. Qué maravilla. Todas las Camilas del mundo. Exactamente. Bueno, este es un libro, como lo comentábamos con Antonella Esteves, brevísimo. Es un libro Gracias, que perfectamente podría ser leído, como comentábamos con Alberto la semana pasada, como si uno estuviera caminando por las calles de Buenos Aires. Es un libro que le da continuidad a la obra de Borges en varios temas que vamos a ir comentando, pero que es un poquito distinto en el sentido de que es, me atrevería a decir, el libro menos racional o menos estructurado de la obra de Borges, si es que uno pudiera acusar bajo cualquier circunstancia a Borges de algo por el estilo, ¿no? Pero comparativamente sí. Diría que en comparación con la Historia Universal de la Infamia, con el Aleph, con Ficciones, es un libro muchísimo más personal y es un libro que también se presta para engaños porque es posterior a estos libros, por ejemplo, a Ficciones y al Aleph que habíamos comentado acá en la República de las Letras, pero induce a confusión a muchos y a creer que es un libro temprano, precisamente porque recoge textos que Borges escribió desde muy joven, que no tenían cabida en ninguno de los libros que había publicado, y así es como se da origen al Hacedor, que es un libro donde, además de la variedad temática, hay una variedad de estilos. Aquí hay poemas, hay ensayos, hay relatos breves, en un libro que da una mirada general sobre la obra de Borges y que curiosamente cuando la mayoría de los expertos dicen que las obras maestras de Borges son otros libros, él, en una entrevista que da en el año 79, dice que es su libro más logrado porque todo lo que está acá fue hecho por necesidad. Esa es la justificación. Fue escrito por él por necesidad. Ya. Ese es un indicio del carácter quizás más personal que tiene este libro en comparación con Claro, por necesidad otros. la lógica de que son ideas que no se podía sacar de encima, Exactamente. más que porque fueron escritos que les ayudaron a pagar el pan. Exactamente. Que son Por necesidad del alma. distintos tipos de necesidades. Exactamente. Cedo la palabra. Hecha la introducción. Voy a leer el epílogo de este Ujú. libro. Escrito el 31 de octubre del año 1960, año en que se publica por primera vez El Hacedor. Dice: quiera Dios que la monotonía esencial de esta miscelánea, que el tiempo ha compilado, no yo, y que admite piezas pretéritas que no me he atrevido a enmendar porque las escribí con otro concepto de la literatura, sea menos evidente que la diversidad geográfica e histórica de los temas. De cuantos libros he entregado a la imprenta, ninguno, creo, es tan personal como esta colecticia y desordenada silva de varias elecciones, precisamente porque abunda en reflejos y en interpolaciones. Pocas cosas me han ocurrido y muchas he leído. Mejor dicho, pocas cosas me han ocurrido más dignas de memoria que el pensamiento de Schopenhauer o la música verbal de Inglaterra. Un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años puebla un espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de bahías,
de naves, de islas, de peces, de habitaciones, instrumentos, de astros, caballos y de personas. Poco antes de morir, descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara. Eso es lo que sintió Borges al escribir este libro, que había trazado su propia imagen en una obra que es muy extraña dentro de lo que es la literatura borgiana clásica, abundante en esta literatura de ficción, esta literatura de intelectual, que aquí también está, pero siempre está como abortada, todas las misiones abortan en el proceso, y sobre todo carente de los pequeños juegos irónicos sobre el alma argentina, que son abundantes, sobre todo ese tipo de personajes tipo Carlos Argentino Daneri que vimos en el Aleph, que pueblan la literatura borgiana. Es una obra que es distinta, repitiendo los temas sistemáticamente, pero que al mismo tiempo siempre es distinta porque como dice Patricio, de alguna manera se va deshaciendo en el camino, parte con la prosa, después pasa a una prosa poética, termina en la poesía y después termina en algo que ya no sé ni siquiera lo que es, Son como microcuentos. que es lo que se llama lo que él llama al final el museo, que son unas secciones, son 4 o 5 cosas, ¿no? Que son algo así como poemas en prosa. Y son citas, ¿no? Pero citas falsas. Citas falsas, por supuesto. Claro. De autores que no existieron, de libros que nunca se escribieron. Como si nosotros supiéramos si existimos, Patricio. Si estas voces acaso realmente las escucha nuestro auditor. Quizás es todo fruto de la alucinación. Sí. O del hacedor. Antonella. Sí, probablemente uno podría decir que este es el libro más despojado de Borges, que está sometido a menos revisión intelectual y más, podría decir, uno surrealista, porque por lo menos los que parecen más cuentos parecen más sueños, probablemente. Sí. Y terminan eso abruptamente y no dan cuenta de más que una atmósfera. Eso me pasó a mí. Yo sentí que estaba constantemente leyendo atmósferas, más que leyendo narraciones. Lo que puede ser súper atractivo, pero también es un desafío. Lo que sí me pareció súper interesante es la transparencia de el trabajo del hacedor. Me parece que el nombre está demasiado bien puesto. Sí. Porque, claro, si hay algún tema que a Borges le entusiasma y que lo hemos comentado en nuestros programas anteriores dedicados a ficciones y dedicados a la Aleph, que los pueden buscar en el podcaster, ahí están. Así es. Ambos están, eso sí. Eso sí están. Claro. Aparentemente existen. Sí, por lo menos en el cibermundo. Claro. Existimos. También hay un ejercicio muy interesante respecto a la reflexión sobre la creación literaria. Y acá eso está hiper expuesto. Sí. Y está muy jugado y es muy entretenido el ejercicio sobre la palabra, sobre la memoria, sobre el ejercicio de la creación, sobre los recursos literarios y sobre las realidades que ahí se crean. Eso me pareció súper atractivo y está en todos los formatos distintos, desde estos microcuentos o artefactos o los poemas o las pseudocartas o los sueños / cuentos, no sé, me parece que en ese sentido es muy interesante cuando uno quiere un poco desmitificar al Borges grandioso histórico. Aquí también hay grandiosidad y hay elocuencia y hay por supuesto manejo de recursos bibliográficos, pero también hay mucha inquietud. Eso me gustó del libro, los puntos suspensivos. Bueno, a propósito de los relatos por necesidad, porque aquí Borges no renuncia a poner una vez más en cuestión el tema de la identidad. A propósito de lo que plantea Alberto de la parte final del libro, donde hay una serie de citas inexistentes, que se prestan equívocos y que forman parte de la tradición de Borges y que además nos abren un gran tema. Simplemente lo voy a esbozar para que lo tomemos en un bloque posterior, y es el hecho de que este año se lanzó un libro cuyo título es El Hacedor Remake, y que fue finalmente prohibido o bloqueado por la viuda de Borges, lo cual nos da una vuelta de la vida muy paradójica para poder comentarla posteriormente. Pero quería decir que aquí hay relatos extraordinariamente personales, cosa que Borges no se permite en otros libros, con personajes que, según sus biógrafos, fueron reales y formaron parte de la vida de Borges tal como Borges los narra en este libro. Particularmente este escrito, que es uno de los conocidos, uno de los que se difunden del Hacedor, que es Delia Elena San Marcos, que lo voy a leer. Con nombre y apellido. Sí, con nombre y apellido. Nos despedimos en una de las esquinas del 11. Desde la otra vereda volví a mirar. Usted se había dado vuelta y me dijo adiós con la mano. Un río de vehículos y de gente corría entre nosotros. Eran las 5 de una tarde cualquiera. ¿Cómo iba yo a saber que aquel río era el triste Aqueronte, el insuperable? Ya no nos vimos,
y 1 año después usted había muerto. Y ahora yo busco esa memoria y la miro y pienso que era falsa y que detrás de la despedida trivial estaba la infinita separación. Anoche no salí después de comer y releí, para comprender estas cosas, la última enseñanza que Platón pone en boca de su maestro. Leí que el alma puede huir cuando muere la carne. Y ahora no sé si la verdad está en la ciega interpretación ulterior o en la despedida inocente. Porque si no mueren las almas, está muy bien que en sus despedidas no haya énfasis. Decirse adiós es negar la separación. Es decir, hoy jugamos a separarnos, pero nos veremos mañana. Los hombres inventaron el adiós porque se saben de algún modo inmortales, aunque se juzguen contingentes y efímeros. Delia, alguna vez anudaremos. ¿Junto a qué río? Este diálogo incierto, y nos preguntaremos si alguna vez, en una ciudad que se perdía en una llanura, fuimos Borges y Delia. Eso es lo más erótico que se permite Borges en la historia. Sí, está en la pornografía borgiana. Sí, porque en el fondo hemos hablado en los programas que hemos hecho sobre Borges, hemos hablado sobre lo que voy a decir, pero no lo hemos dicho nunca, porque en el fondo Borges siempre ha sido como un teólogo sin Dios. Uh-huh. Entonces, como siempre el problema de la armonía del universo, del mundo, el problema de la construcción, el problema de la arquitectura, de los seres humanos, de los sueños, de las cosas, pero al mismo tiempo siempre desdeñando el rol al menos del Dios del monoteísmo. Uh-huh. Se permite dioses, pero se permite los dioses politeístas, paganos, un poco caídos, si se quiere. Esos son los juegos a los que Borges siempre nos invita, y el Hacedor, claro, evidentemente desde el título en adelante deja en evidencia, deja al trasluz esa problemática que en definitiva tiene que ver con la tensión de la palabra creador, en el fondo, porque el Hacedor versus el creador, ahí hay cosas que son bien distintas, es una cosa mucho más demiúrgica esta. Así es. Antonella, ¿vamos a escuchar música? Sí, vamos a escuchar a Mecánica Popular, porque los echamos de menos. Nos encanta que Manuel García le vaya estupendo, pero yo sigo siendo viuda de Mecánica Popular. Ellos hicieron un disco maravilloso, bastante desconocido, que se llama La Casa de Asterión, que recuerdo que para algún programa lo usamos de fondo. Pues. Sí, para uno de los de Borges, efectivamente. Para el Ficciones. Para el primero que hicimos. No, para el primero, tienes razón, para el ¿dónde está La Casa de Asterión? Sí, el primero, ¿no? No. Sí, no sé si ustedes se acuerdan, nos contamos la historia en ese momento para el proyecto Vivo Online. Hicieron esta banda sonora un poco para las aventuras de El Enrique, que fue como la primera experiencia absolutamente, que hubiera sido muy borgiana, por supuesto, tiene sentido, encerrado en una casa viviendo a través de internet. Pero bueno, no es por eso que escogí este disco, sino por esta canción que se llama El Oro de los Tigres, un animal que aparece constantemente en este libro. Así es.
¿Bailemos, Antonella? No sé bailar tango. ¿En serio? Y de verdad lo digo con mucha vergüenza, sé bailar muchas cosas, pero tango no sé bailar. Pero en la pista ¿Tú crees? nos arreglamos. ¿Tú crees que el tango es de esas cosas que se pueden bailar nomás? Así como vamos nomás. No importa. Hacemos el 8. Claro, hacemos el 8. No sé qué pensar a mi marido al respecto. Le mandamos saludos. El 8 no es una posición, Antonella, por Dios. Pablo, Sonó muy raro, perdón. tu esposa está en buenos brazos. Bueno, pongamos inmediatamente el tema de la identidad. La historia es la siguiente, ¿no? Borges, que se permite, por ejemplo, en este libro del Hacedor, citar a un tal Gaspar Camerarius en Deliciae Poetarum Borussiae 7:16, con este verso muy corto que dice: yo que tantos hombres he sido, no he sido nunca aquel en cuyo brazo desfallecía Matilde Urbach. Él mismo, fue llevado hasta el extremo por un escritor joven llamado Agustín Fernández Mayo. Agustín Fernández Mayo hizo exactamente el mismo ejercicio que uno de los personajes de Borges, que se llama Pierre Menard, que en el cuento Pierre Menard, autor del Quijote, decide en el siglo XX reescribir el Quijote de la Mancha tal como originalmente Cervantes quiso escribirlo, pero traduciéndolo a sus contemporáneos. Y Agustín Fernández trató de hacer lo mismo con El Hacedor, en un libro que es claramente invocando a Borges, que él lo ha presentado a los cuatro vientos como un homenaje además al maestro, extremando uno de sus recursos frecuentes, pero a quien no le hizo nada de gracia a esto y lo interpretó como un mero plagio fue María Kodama, quien anunció la Cuarta Guerra Mundial, ni siquiera la tercera, contra este autor, logrando finalmente que el libro, que ya estaba impreso y listo para ser distribuido en toda América Latina, fuera finalmente confiscado, quedó en las bodegas y finalmente no pudimos saber si era bueno o malo. Cómo era El Hacedor del año 2011, en este intento de este escritor joven por releer a Borges. Es una cuestión que es escandalosa, que además vuelve a instalar el tema de cómo se ha manejado la obra de Borges luego de la partida de Borges, de la figura de María Kodama, pero que además demuestra una clara incomprensión, ¿no?, de cuál es uno de los recursos centrales de la obra borgiana. Es que a lo mejor en la mente de María Kodama, Borges hay uno solo. Sí, pero una tradición total, porque el mismo Borges usaba el mismo recurso. Entonces... No, yo sé, pero además, ¿pero cómo le va al personaje de Borges tratando de escribir el Quijote? ¿A Pierre Menard? No lo logra. Yo creo Fracasa. que ese un poco, o sea, probablemente María Kodama estaba pensando en que el personaje no lo logra, nadie va a poder reescribir El Hacedor, porque especialmente un libro tan personal requiere de toda esa personalidad y esa historia, y como dice muy bien ahí en el epílogo, toda esa cantidad de libros vividos, libros vividos más que experiencias leídas. Uh-huh. Me encantan los libros reescritos en todo caso. Yo voy a hacer una lectura. Que tú eres un anatema. Yo soy aparte de un fama. Aparte de fama. Aparte de un cronopio. Era cronopio. Yo era cronopio. Sí, yo era la fama. Tú eres la fama. Sí, no, yo voy a leer 3 fragmentos de 3 cosas distintas. Y la idea en el fondo es mostrar algunos de estos parrafitos que son verdaderas obras totales, digamos, en 3 líneas. Como el que leyó Patricio, además, sin ir más lejos. Diodoro Sículo refiere la historia de un dios despedazado y disperso. ¿Quién, al andar por el crepúsculo o al trazar una fecha en su pasado, no sintió alguna vez que se había perdido una cosa infinita? Voy a leer ahora algo. Esto era del paraíso, ¿ya? Un falso paraíso, obviamente citando a los autores clásicos, y luego en un infierno, citando a Dante. Dice: años después Dante se moría en Ravenna, tan injustificado y tan solo como cualquier otro hombre. En un sueño, Dios le declaró el secreto propósito de su vida y de su labor. Dante, maravillado, supo al fin quién era y qué era, y bendijo sus amarguras. La tradición refiere que al despertar sintió que había recibido y perdido una cosa infinita, algo que no podría recuperar, ni vislumbrar siquiera, porque la máquina del mundo es harto compleja para la simplicidad de los hombres. A mí me pareció muy notable porque de alguna manera sentí que tenía que ver con... o sea, no sentí, porque dice, Dante se moría, pero tiene que ver con qué significa la muerte, digamos, y me parece que es una... esto de que al despertar sintió que había recibido y había perdido esta cosa infinita,
lo encuentro notable, porque, bueno, porque tiene que tener algún significado eso de morirse, si no sería una cosa... Bueno, pero depende de quién se muera. Yo creo que hay un tema ahí que tiene que ver con las referencias que hace constantemente el libro a los autores. Nuevamente, y a cómo de alguna manera ellos viven en sus personajes y en sus letras. Estoy pensando uno de los pseudocuentos que a mí más me entusiasmó fue el de Shakespeare, en donde también se enfrenta con, y pienso que es particularmente interesante hoy día releer ese cuento cuando está muy de moda una discusión que se viene dando hace décadas, que es respecto a quién era Shakespeare, si Shakespeare escribió todas las obras o más bien era una fábrica, una chapa de alguien ahora, más. ¿no? Sí, se viene una película. Lo mismo se habla de Homero, ¿eh? Claro, entonces igual es muy interesante cómo de alguna manera lo que Borges propone es que, o por lo menos lo leo yo así, da lo mismo. El autor es la obra. Porque aquí está la explicación que tiene que ver con lo que tú estás diciendo, con lo que dijo Patricio del caso Kodama, que es otro caso Kodama. Es otro caso Kodama. Nadie puede escribir un libro, dice Borges. Para que un libro sea verdaderamente, se requieren la aurora y el poniente, siglos, armas y el mar que une y separa. Mira. Yo creo que ese es el tema. Finalmente el autor es el que crea. Bueno, y además Borges en este mismo libro le da una vuelta adicional al tema cuando separa su vida habitual de la condición del escritor, ¿no? Y escribe este texto que se llama Borges y yo, donde dice: al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticia por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura, y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar, quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. ¡Qué maravilla! Ahí también hay una manifestación, ¿no? O sea, el tema de la... ¿Cómo escribe autor... Borges? Sí, claro. Que esa distancia que él tiene efectivamente casi consigo mismo para poder escribir. Sí, bueno, aquí el tema de la autoría queda claramente en cuestión y por eso me parecía extraordinario, casi como una narración literaria, contar o narrar lo que había pasado con este entrevero que había habido entre María Kodama y este escritor joven. Esa distancia que tiene Borges es como la diferencia entre asesinar con un cuchillo y asesinar siendo un francotirador, ¿ya? A ver. Porque Borges se ubica a 500 metros del objetivo. Sí, claro. ¿Ya? Y apunta, busca la precisión, busca esa obra de arte también inmensa junto con la del cuchillo. Las distancias intermedias son las mediocres, ¿ya? Que es muy difícil hasta encontrar el punto exacto en el cual ejecutar a la víctima poéticamente. Me entenderán, ¿no? Bueno, precisamente por eso es que terminó con María Kodama. Bueno, sí, en fin. Sí, tal cual. Sí, pues. Tal cual. Bueno, tal cual. Vamos a ir a escuchar música. Esta es una canción muy antigua. Es un tango argentinísimo llamado Por una cabeza. Y aquí vamos a escuchar la versión de Andrés Calamaro, acompañado por un gran guitarrista de tango llamado Juanjo Domínguez. Vamos y volvemos. Quiero invitar a subir lo que para nosotros es un gran honor. Vamos a compartir el escenario por primera vez con Juanjo Domínguez, padre de la música argentina, del tango y el folclore. Juanjo Domínguez. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza
veces la vida, ¿para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza, yo juré 1000 veces no vuelvo a insistir, pero si un mirar me hiere al pasar, su boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver, pero si algún pingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, todas las locuras, su boca que besa, calma la tristeza, borra la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme 1000 veces la vida? ¿Para qué vivir? Estás escuchando La República de las Letras con Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol. Estamos de vuelta al ritmo de la cadencia de este bandoneón que suena de fondo en La República de las Letras. En este que es el tercer bloque y es el momento en el cual saludamos a una serie de integrantes de esta república, de ciudadanos con todos sus derechos, sin los cuales no podríamos hacer este programa. En primer lugar, vamos a saludar al rey del libro, ¿no? A Omar Sarraz y su librería Clepsidra, a Don Omar, Sí que el verdadero Don Omar, que con su librería Clepsidra, que queda en Avenida José Pedro Alessandri, número 94, tiene la capacidad de encontrar todos los libros, incluso aquellos que ya no están. Los que están en la biblioteca de Babel, dices tú. Los que están en la biblioteca de Babel. Y de repente está Omar Sarraz y te muestra así con su mano una vitrina y uno mira y se encuentra con un libro que no sabía que existía y dice, oh, he descubierto algo. Haga la prueba, pídale la comedia de Aristóteles. Sí. Omar se la consigue. Sí, el factor sorpresa es decisivo en la estrategia de seducción de Omar Sarraz a los fanáticos del libro. Además se ha transformado en una especie de Clepsidra, una guarida de republicanos que pasan por ahí, dejan sus comentarios. Yo descubrí lo que hace Omar en el sótano. No, Alberto, no, lo voy a decir. No. Cuando no tiene un libro va y lo escribe. ¡Ah! Eso tiene. Eso tiene una maquinita para escribir el libro y editarlo rápidamente. Ahí lo saca, ¿no? Lo saca. Deme 5 minutos, dice. Es como, ¿tuviste esa película que se llama Por favor rebobinar? No. Pero muy buena de Gondry. Un videoclub. Ah, sí. Que se le borran todas las películas, entonces al final le dice a los tipos, anótame la que quiere, y los tipos inventan la película. Claro. Hacen unas versiones muy charchas, pero muy graciosas. Eso. Ajá. Eso. Mira. Bueno, yo en algún momento he imaginado a Omar como el viejito pascuero, ¿no? Con sus enanos trabajando ahí, preparando los juguetes. Yo pensé que él hacía lo mismo con los libros. Sí, es que lo hace. Sí. Pero bueno, muy cerca de ahí, caminando por el barrio. ¿El modo de Clepsidra? Por si alguien se perdió. José Pedro Alessandri 94. Lo dijo. Lo dijiste, perdón. Estoy un poco enferma. No, pero no hay problema. Soy una mujer enferma. De hecho, pero vino a trabajar. No digas eso, Antonella, que me trae recuerdos. Solo soy una mujer enferma. Claro, pero el mío en inglés es el V, no el claro. Un saludo a todas las mujeres. Claro, un saludo a todas las mujeres enfermas que escuchan este programa. Claro, pero lo mío es temporal. Bueno, con vitamina C y antigripal se me va a pasar. Sentí amenazada la estantería, pero bueno. Siguiendo por ir a Raza, hacia la Plaza Ñuñoa, hacia la cordillera, se van a encontrar con el extraordinario Café de la Isla, un lugar acogedor como poco, donde se puede tomar, Camila, el mejor pisco sour
no solo de Ñuñoa, sino de la región metropolitana. ¿Sí? Fantástico. Irarrázaval al 3465. Ahí mismo va a estar Irene Acevedo, otra republicana inconmensurable a cargo de este emprendimiento. Unos maravillosos panqueques rellenos, salados o dulces. Los dulces con manjar y frutas de la estación. Una maravilla. Oye, ¿puedo agregar un saludo a nuestros saludos? Claro. A Calamardo, que nos cantó la canción. A Calamardo, a mí no me gusta mucho Calamardo, pero no, Carlos Armijo. Hay que mandarle un saludo a Carlos Armijo y a nuestros amigos de Cerebro Digital que nos diseñaron nuestro maravilloso nuevo logo. Ah, muy bien. Si ustedes se meten a nuestra página en Facebook, a nuestro grupo, La República de las Letras, nos buscan ahí, los aceptamos a todos en esta república. Sí. La inscripción es automática, Sí, son todos sí. bienvenidos. Se van a encontrar con nuestro nuevo logo y eso es gracias al cariño de Cerebro Digital, así que a ellos les mandamos un tremendo abrazote. Bueno, hecho todos los saludos y bueno, saludar a todos los republicanos y republicanas que escriben en nuestro Facebook. No crean que los hemos olvidado, simplemente hemos trasladado los concursos que habitualmente hacíamos a través de la transmisión radial al Facebook. Así es que seguimos regalando un libro todas las semanas, así es que ahora mismo métanse al Facebook, escriban, manifiesten sus puntos de vista. Ya escuchamos la demanda popular, ¿no?, de incorporar a Germán Gese a este programa, cosa que haremos muy próximamente. Bueno, nos pidieron también que hiciéramos Rayuela. Ya, pues. Ese está cortito. Ese está Sí, cortito, ese está como para las vacaciones. Sí. Afortunadamente, como nos sobra el No, tiempo. para las vacaciones, bueno, si no ponemos Rayuela ahora, ponemos Bueno, Guerra y para las Paz. vacaciones tú el año pasado, este año escogiste 2066. Sí, Bueno, pero yo quería la Guerra y la Paz. oye, yo quería volver a un punto que también es muy borgiano, que lo leyó Alberto cuando hablaba del epílogo, esto de que pocas cosas me han ocurrido y muchas he leído, y el modo en que eso configura a un escritor que es inimitable. Borges no es de los que pueden crear escuelas porque yo diría que es prácticamente imposible venir después al lado o bajo la sombra de un escritor de una envergadura como la de Borges. Este sí que es inconmensurable. Este sí que es inconmensurable. Y una de las características de Borges es precisamente que no es una persona que haya tenido una vida literaria, ¿no? Es una persona que más bien se dedicó toda su vida a leer. Esto que narra aquí, esto que uno advierte en su literatura, no es simplemente un relato, es algo que corresponde cabalmente con lo que fue la biografía de este escritor, una persona que tenía una vida bastante normal, bastante introspectiva, de muy poca vinculación con la gente. Imagina un bohemio, no es Borges. No, este no es Joaquín Imagina Sabina. un contador, no, tampoco es Borges. Borges era un lector empedernido. Y su forma de aprehender el mundo fue precisamente a través de ese ejercicio. Por eso quizás también resulta especialmente sorprendente que, sin dejar de ser eso como escritor, en este libro se haya permitido colar, ¿no?, como ciertos rayos biográficos que dan cuenta de algunas de las pocas cosas que le pasaron, junto con lo que es la tradición de la obra borgiana, ¿no? Ciertos ensayos, ciertas reflexiones. Ya mencionábamos el tema de la identidad, el tema del tiempo también es un tema extraordinariamente presente. ¿Qué es lo presente? ¿Qué es el pasado? Lo habíamos visto en otros cuentos también, aparece acá. Y así, una larga serie de temas que habitualmente uno se los puede encontrar en los libros de Borges. Hay una línea de Berlín que no volveré a recordar. Hay una calle próxima que está vedada a mis pasos. Hay un espejo que me ha visto por última vez. Hay una puerta que cerraba hasta el fin del mundo. Entre los libros de mi biblioteca, estoy viéndolos, hay alguno que ya nunca abriré. Este verano cumpliré 50 años. La muerte me desgasta incesante. Este poema se llama Límites. Yo pensaba eso a los 50. Incesante. Y vivió 80. O sea, era joven a los 50. Sí, Pero claro. claro, acordémonos que el Aleph lo había escrito a los 22, Claro, 21, sí. 22. Maldito, O sea, maldito Sí, a mí gusano. me Entonces- hace mucho sentido ese cuento con el Aleph. Es como la contraparte, ¿no? Es que es notable que, fíjate que si uno le pasaran los escritos de Borges, ¿ya?, y dijera, ordénelo en orden de su biografía, Cronológico. ¿ya?, resulta que uno tendería a poner al Hacedor como un libro más bien temprano, donde aparentemente ensaya fórmulas y recovecos que va a utilizar después en ficciones, que parece un libro más maduro incluso que el Aleph, Sí. ¿ya?, y antes el Aleph probablemente es lo que yo habría hecho teóricamente, ¿ya?, equivocándome de pleno. Que era lo que yo pensaba. ¿Y por qué uno se Sí. equivoca? Uno se equivoca porque da la sensación de que efectivamente Borges hizo como el camino inverso de la mayor parte de los escritores, él encontró primero la prosa en el sentido de haberla conquistado, haberla trabajado brillantemente,
haber sido capaz de construir las historias, y después se dio cuenta que empezaban a necesitar desarmar las cosas. Y esto es como un gigantesco desarme. Esta obra es una obra que requiere mucha atención para no pensar que de verdad esto está sin terminar. Es como la diferencia entre la pintura que tenía acabado cuando le empezaron a quitar el acabado. Cuando las obras empezaron a quedar desgastadas, como sin terminar. ¿Ya? Pero me confundí. Las obras del Hacedor no las recogió, no eran textos de distintos momentos. No, verdad, sí, son textos recogidos en distintos momentos de su vida. Pero él los retrabaja en el año 60 para publicarlos. Exactamente. Entonces tiene las dos cosas, el proceso temporal. Claro. ¿Sabes qué pensaba yo? Que el desapego es creo yo, a lo mejor es por procesos personales, ¿no? Pero también es una forma de madurez, en el sentido de que cuando uno es más joven, la obsesión es con la forma, ¿no? La obsesión es con la estructura, la obsesión es con la excelencia, la obsesión es con... Esta es la manera de hacer las cosas y así se hacen bien. Y quizás con los años a uno le va llegando cierta sabiduría de decir, bueno, pero ¿qué pasa si no es tan estructurado? ¿Qué pasa si no tanto? Voy a decirlo con crueldad, pero ¿qué pasa si mato lo que amo? O sea, ¿qué pasa si tomo esto que escribí, que lo encuentro fantástico, formidable, increíble, que me sentí orgullosísimo de escribirlo, y de pronto ensayo sus formas de morir? Pero también es un súper bonito ejercicio para alguien que se entiende... O sea, de nuevo volvemos a la idea de Borges escritor, Borges persona. O sea, de alguna manera él es capaz de decir... Este no soy yo, esto es lo que yo hago. Sí. Y como es un ejercicio externo a mi persona, yo puedo trabajar sobre el ejercicio sin que mi persona por eso sufra. No me voy a desarmar porque estoy trabajando sobre un trabajo. Claro, pero al mismo tiempo él mismo está diciendo que este es su trabajo más personal, y que en definitiva sí se cuela. Porque es súper expuesto. Por debajo su propia personalidad y su propia alma está metida adentro. Entonces este desdoblamiento es un ejercicio que finalmente termina en él más metido que nunca adentro de sus propias emociones, que siempre las tuvo muy ahí puestas detrás de una muralla. Claro, porque la estructura te protege. O sea, cuando tú tienes un manejo de este nivel, de la formalidad y de los recursos bibliográficos, literarios, el agua narrativos, no te entra al bote. Eres un bestia. O sea, ¿quién va a entrar ahí? En cambio, aquí en este ejercicio es ponerse bastante. Y es muy bonito también. Yo creo que es un gran acto de humildad también. Sí. Ahora, claro, es un poco risible igual salirse de esta afirmación, que es una afirmación que dentro del mundo de Borges tiene total sentido, de que él se expone, ¿no? Comparándolo con otras obras expuestas que hemos leído. Por poner el ejemplo extremo, Las rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Claro, pero en ese caso es como Borges expuesto respecto a Borges mismo. Claro. Exactamente, claro. No, Borges respuesto a Borges no es un romántico viajero. A Dante Rossetti. No es un expuesto. No es un expuesto al fin y al cabo. No, el exhibicionismo no es lo de él. No. Albertico, música. Mira, vamos a poner algo que si me perdonan los clásicos, y tendrán que perdonarme, es también un tango, ¿ya? Y si no te perdonan, da lo mismo. Y si no me perdonan, da lo mismo. Tiene pretensiones surrealistas, por eso se llama Cadáver Exquisito, es de Fito Páez, y me convocó esta obra porque de alguna manera este ejercicio de poder ejercitar lo que para Borges es tolerable como surrealismo, es lo que sentí al volver a ver, que hace tiempo que no lo leía, El Hacedor, esta obra intermedia en la biografía, en el opus de Borges. Así que vamos con... Puedo agregar que además tiene el solo de piano más devastador de la música latinoamericana. Bueno, después de Raúl Di Blasio es el mejor solo de piano. Vamos a escucharlo, compañeros. A propósito de Krasnov, dices tú, saludos a Raúl Di Blasio. Al hombre que vino a... Sí, claro. La fabulosa sin
hablándote al espejo sola. Es tanta la tristeza y es tan ruin que celebro la experiencia feliz. La estupidez del mundo nunca pudo y nunca podrá arrebatar la sensualidad. Con mi piedra filosofal en los 7 locos en el mar, en el cadáver exquisito no tener piedad, en la quinta esencia de la música, dentro mío en el amor y el odio tener que pensar. Preferiría tu sonrisa toda la verdad. Avanzo un paso, retrocedo y vuelvo a preguntar que algo cambie para no cambiar jamás. Todo es imperfecto, amor y obvio. Busco mi piedra filosofal en los 7 locos en el mar, en el cadáver exquisito no tener piedad, en la quinta esencia de la música, dentro mío en el amor y el odio tener que pensar. Preferiría tu sonrisa toda la verdad. Avanzo un paso, retrocedo y vuelvo a preguntar que algo cambie para no cambiar jamás. Todo es imperfecto, amor y obvio. Bueno, yo quería, al iniciar este cuarto bloque, rendirle un modestísimo homenaje a los tangueros tradicionales, ya que hemos mancillado el tango según la mirada más purista, pero hay que decir que no nos hemos dedicado exclusivamente a ello, porque para eso está de fondo, sonando, la gran Adriana Varela, con su tango tradicional. ¿Cómo más se llama el tango? Con Calamaro, Ah, bueno, sí. claro, o con Con Fito. o con Fito, Sí. claro, pero está Adriana Varela también y está sonando de fondo, así es que el tango tradicional está bien resguardado y por eso brindo. En fin, Metafóricamente. claro. Tenía un remate mejor, pero me confundí, me Perdón, fui por el perdón. lado, Tuviste- estaba rematando. Te acordaste de cosas. Claro, en fin, Te acordaste de copas y otras hierbas. exactamente. Oye, yo quería leer, lo entretenido es que aquí uno puede leer el cuento entero porque son una página, básicamente, un poquito más. Martín Fierro para Bueno. hablar de memoria y otras cosas, ¿no? De esta ciudad salieron ejércitos que parecían grandes y que después lo fueron por la magnificación de la gloria. Al cabo de los años, alguno de los soldados volvió y con un dejo forastero refirió historias que le habían ocurrido en lugares llamados Ituizangó o Ayacucho. Estas cosas ahora son como si no hubieran sido.
2 tiranías hubo aquí. Durante la primera, unos hombres, desde el pescante de un carro que salía del mercado del Plata, pegoraron duraznos blancos y amarillos. Un chico levantó una punta de la lona que los cubría y vio cabezas unitarias con la barba sangrienta. La segunda fue para muchos cárcel y muerte, para todos un malestar, un sabor de oprobio en los actos de cada día, una humillación incesante. Estas cosas ahora son como si no hubieran sido. Un hombre que sabía todas las palabras miró con minucioso amor las plantas y los pájaros de esta tierra y los definió, tal vez para siempre, y escribió con metáforas de metales la vasta crónica de los tumultuosos ponientes y de las formas de la luna. Estas cosas, ahora, son como si no hubieran sido. También aquí las generaciones han conocido esas vicisitudes comunes y de algún modo eternas que son la materia del arte. Estas cosas ahora son como si no hubieran sido, pero en una pieza de hotel, hacia 1870 y tantos, un hombre soñó una pelea. Un gaucho alza a un moreno con el cuchillo, lo tira como un saco de huesos, lo ve agonizar y morir, se agacha para limpiar el acero, desata su caballo y monta despacio para que no piensen que huye. Esto que fue una vez vuelve a ser, infinitamente. Los visibles ejércitos se fueron y queda un pobre duelo a cuchillo. El sueño de uno es parte de la memoria de todos. ¿Sabes? Lo que pasa es que hay una cuestión que a mí siempre me ha fascinado de Borges, que en el fondo hay 3 grandes formas en que los seres humanos nos hemos relacionado con el tiempo, que es la idea de lo lineal, lo circular o lo simultáneo. Uh-huh. Y en las 3 cosas, en esas 3 formas, Borges es un grande. Siempre logra. Hay un relato que al principio parte en lo lineal, describe linealmente cómo pasa cada una de las cosas. Y termina hablando de estas cosas circular, que se repite y se repite y se repite. Y en todos los libros, no falta ninguno donde siempre ocurre, que hay algún momento donde hay misticismo, hay este momento simultáneo, donde todos los puntos se reúnen en un solo lugar, donde todas las palabras son una palabra, donde todas las cosas están en una simpatía universal, en una armonía total. Y en ese sentido, quiero leer brevemente dos fragmentitos que los corté y los uní en una especie de artefacto. En una especie de cadáver sí, de remake de Borges. María Kodama, ven por nosotros. Ven por nosotros, sí. Atrévete. Parábola del palacio se llama. Aquel día el emperador amarillo mostró su palacio al poeta. Al pie de la penúltima torre fue que el poeta, que estaba como ajeno a los espectáculos que eran maravilla de todos, recitó la breve composición que hoy vinculamos indisolublemente a su nombre y que, según repiten los historiadores más elegantes, le deparó la inmortalidad y la muerte. El texto se ha perdido. Hay quien entiende que constaba de un verso, otros de una sola palabra. Lo cierto, lo increíble es que en el poema estaba entero y minucioso el palacio enorme, con cada ilustre porcelana y cada dibujo en cada porcelana, y las penumbras y las luces de los crepúsculos, y cada instante desdichado, feliz, de las gloriosas dinastías de mortales, de dioses y de dragones que habitaron en él desde el interminable pasado. Todos callaron, pero el emperador exclamó: «Me has arrebatado el palacio», y la espada de hierro del verdugo cegó la vida del poeta. Yo quiero volver a una idea que a propósito del tema con la memoria, me parece súper interesante que un cuento como Martín Fierro uno lo pueda entrar desde tantos lados. Uh-huh. A lo mejor porque estoy pensando en la contingencia, ¿cierto? Y en lo que pasó a principios de esta semana y en el Club Providencia, y los relatos que se hacen respecto a cosas que efectivamente pasaron, y que están comprobadas que pasaron. Y era muy... O sea, sí, hubiera sido gracioso si no fuera tan terriblemente triste y grave. Podría haber sido desde gracioso a conmovedor, sí. Claro, si no fuera por lo que es. A Mujeres Pérez de Arce o al mismo Cristian Lavé defendiendo esto y abogando por la libertad de expresión y etcétera. Y lo que desde mi mirada plantea Borges ahí en Martín Fierro es cómo la ficción se vuelve memoria y cómo la realidad se pierde. Como la historia de alguna manera, si nadie la cuenta y nadie la recuerda, son como si nunca hubiesen sido. Y eso me parece una cosa súper consciente que tiene Borges respecto a la idea del hacedor, aquel que crea mundos y que los instala, y que cada vez que alguien los lee, vuelven a instalarse, ¿no? Y aquellos mundos que sí existen, que sí existieron y que tienen consecuencias, a veces son negados. Y puedes vivir en un mundo en donde esas realidades son negadas. Pero fíjate que en este también se ve algo que tiene que ver con la contingencia. En el momento en que el poeta logra ver todo lo que hay, logra describir todo lo que hay, el poderoso siente que le han quitado el palacio por el mero hecho de sentirlo y describirlo, y lo asesina.
Bueno, los dos relatos reivindican, ¿no? El poder, la capacidad del escritor, la capacidad de crear mundo y los efectos que eso puede tener, porque efectivamente las obras literarias suelen tener efectos que van mucho más allá de la literatura. Así es con Borges, que se ha convertido en un escritor universal. Y es un libro que nos ha permitido conocer a otro Borges, un Borges más maduro, un Borges más sintético, un Borges más íntimo, un poquito distinto a esas obras magnas que nos tocó leer el año pasado, por un lado ficciones, por el otro lado la Aleph. Así es que hemos incorporado un nuevo capítulo a nuestra República de las Letras, pero seguimos la próxima semana con otro libro. El Hobbit. ¡El No, Hobbit! pero ¿cómo? No, pero espérate, yo venía preparado para otra cosa. El Hobbit. Así nomás. Vamos a leer El Oye, Hobbit. pero el Hobbit es... 300 páginas. Lo chequeé. Pero eso es lo que uno hace en los tiempos libres, ¿no? El Hobbit, ¿no? Está muy difícil el Hobbit. Lo cambiamos. No, el Hobbit. Es que de hecho lo escogí porque iba a escoger otra cosa. Ya. Le había dicho al Pato Sí. que tenía ganas de que leyéramos el Fausto. Ah. Pero ¿Cuál dije, Fausto? me dije a mí misma. Etiqueta. Sí, me dije a mí misma. Fausto. Estamos muy cansados. Ya. Y la realidad de final de año nos tiene un poco agotados. Sí, es cierto. No estamos para libros filosóficos, profundos y terribles respecto a cómo el alma humana se vende y se pervierte. Para eso está la vida misma. Por eso, vámonos a un lugar más amable, vámonos a la Tierra Media. Por eso escogí el Hobbit. Mira, Perfecto. vámonos al Hobbit. Po. Sí, Si po. se puede pasar mejor que en el Sí. Fausto. O sea, vamos a ir al Fausto sí o sí en algún momento, ¿eh? A la Fausto Bueno. vamos a ir. Si Al ustedes quieren. Fausto. Vámonos, Patricio. Si ustedes quieren. Ya que no pudimos leer el Fausto, No, nos pero vamos a al leer. Fausto. Vamos a leerlo tarde o temprano. Fantástico. Tarde o temprano, todos nos encontraremos. Ya, yo lo voy a poner Sí. para la siguiente. Bueno, lo bueno es que algunas de las cosas Mefistófeles, que... tarde o temprano Sí, aparecerá sí. por acá. Sí, pues siempre aparece. Ahora lo bueno es que algunas de las cosas que narra el Hobbit no tienen nada que ver con el mundo nuestro. Pero en fin, eso lo vamos a comentar la próxima semana. Hemos llegado al final. Alberto Mayol, Qué linda el tango que está de fondo. Adrianita, sí. Antonella, Ha sido un gusto, cuídense mucho, buenas noches. gracias Camila. Buenas noches. Nos vemos. Madame Yvonne. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos. Zig